En este desagradecido papel de árbitro que me ha tocado, tengo incluso una tarjeta amarilla y una tarjeta roja para avisar a los conferenciantes si se pasan excesivamente del tiempo que está previsto, y todos sabemos de la angustia de tener que condensar y sintetizar en 30 escasos minutos lo que estamos acostumbrados a impartir, dado esta auditorio secuestrado que tenemos en las universidades, que nos permite hablar hasta que los aburrimos, pero me toca también el placer de presentar a Javier García Fernández, el próximo ponente, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Por supuesto que Javier ha sido catedrático en otras universidades previamente, ha seguido esa especie de itinerario que era el tradicional, ¿no?, que al final se llegaba a Madrid y que desde la modificación de la Ley de Universidades, pues alguno nos condenó a estar en Madrid desde los orígenes. El currículum de Javier García Fernández es amplio porque ha ocupado distintas responsabilidades en el ámbito de la Administración, en el Ministerio de Defensa, ha sido subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, secretario general técnico, Ministerio de Vivienda, Presidencia, Ministerio de Relaciones con las Cortes, etcétera, 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 Javier. Lo que sí es indudable es que su relación y, por tanto, conocimiento en profundidad, no solo desde el punto de vista académico, como catedrático de Derecho Constitucional, sino desde la propia experiencia y el pragmatismo que concede el haber deambulado por esos caminos siempre duros y ásperos de la responsabilidad en la Administración, pero también es vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, secretario general de Hispania Nostra, director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde el año 97 y, sobre todo, con importante bibliografía en el ámbito de las cuestiones jurídicas sobre la defensa y la legislación de la tutela del patrimonio. Javier. Muy bien. General, por la oportunidad que nos da de poder enfocar desde perspectivas jurídicas y desde perspectivas históricas la existencia de esta centenaria Dirección General. Es un placer poder presentar algunas ideas y, bueno, pues es un placer también que la Dirección General cuente con todos los juristas que nos dedicamos a esta materia. A mí me han encargado pues, que hable de la organización en un sentido lógicamente histórico y voy a hacer como tres elementos distintos con un enfoque distinto también, el antes de la Dirección General, es decir, cuál es la organización administrativa que conduce a la Dirección General, el momento de la creación y el momento posterior a la creación. Lo voy a tratar de manera distinta en el tiempo porque no conozco mucha bibliografía sobre la creación, sobre la organización previa a la dirección, a la creación. Hay alguna bibliografía que luego citaré sobre la creación y hay alguna bibliografía sobre todo sobre el periodo republicano. Por consiguiente, dedicaré más tiempo a la evolución que conduce a la creación en 1915. Es una dirección general, si me permiten decirlo de una manera, es una dirección general que ha estado siempre muy sometida a diversas tensiones. No es una dirección general peculiar porque en la forma de nacer, los órganos que se ocupan de estas materias, pues tiene bastantes peculiaridades. Y es que cuando nace y después de su nacimiento sigue sometida a tensiones administrativas, como veremos ahora. Lo primero que hay que ver es decir, bueno, quién en el siglo XIX,
quién se ocupaba, qué órganos se ocupaban de las materias relacionadas con lo que ahora son las bellas artes. Y claro, para no remontarnos al 18, en el 19 hay que citar las instrucciones sobre el modo de conservar y recoger los monumentos antiguos, que se aprobó por una cédula del Consejo de 1803, en donde, que es la primera norma sobre regulación del patrimonio arqueológico que tenemos en España, que tiene el interés de que toda la política de protección de los monumentos, de las antigüedades y de la recogida de monumentos correspondía a la Real Academia de la Historia. Entonces, este punto, la Real Academia de la Historia, es el elemento que nos permite empezar a entender quién se ocupaba de estas materias. Llega la Guerra de la Independencia, llega la ocupación francesa y en la organización administrativa que hizo el invasor, pues tenemos el decreto de 1809 por el cual se establecían los diversos ministerios y en ese decreto ya tenemos el Ministerio de lo Interior, que se encargaba de la organización de las academias y se encargaba de los establecimientos de instrucción pública. Es un decreto interesante porque ya nos señala también cómo el paso de una institución como la Academia de la Historia a una organización moderna, porque en ese sentido, efectivamente, el invasor francés era relativamente moderno. Si luego vemos la obra administrativa del invasor, vemos que los diversos pasos que se dieron tenían dos características. Uno, todos los decretos que se emiten durante la invasión francesa, todos están refrendados por el secretario de Estado Luis Urquijo, pero eso era un mandato de la Constitución de Bayona. Y esos decretos normalmente van dirigidos también al Ministerio del Interior, pero no siempre. ¿Cuáles son los decretos que vemos como esa mezcla del secretario de Estado que actuaba como primer ministro dirige al Ministerio del Interior? El decreto de creación del Museo Josefino, el decreto de creación del museo en los Reales Alcázares de Sevilla, el decreto por el que se establece que el Museo Josefino se instalará en el Palacio de Buenavista, todos esos van dirigidos por el secretario de Estado al secretario de lo Interior. Entonces ya tenemos una primera indicación. Por el otro lado, es decir, por el lado español, por el lado que se concentra en Cádiz, Jesús Prieto ha hablado efectivamente de que en la Constitución de 1812 se creaba la Dirección General de Estudios, que estaba encargada de la inspección de la enseñanza pública, pero, por decirlo muy rápidamente, para no perder mucho tiempo, esta Dirección General de Estudios tiene, a mi juicio, dos peculiaridades. Porque a veces es una dirección general que se está creando y suprimiendo prácticamente hasta mediados de los años 30. Se vuelve a crear otra vez con el Reglamento de Instrucción Pública durante el trienio constitucional, desaparece con el segundo absolutismo de Fernando VII y lo sustituye una inspección general, se vuelve a crear al comienzo, a la muerte de Fernando VII, vuelve a desaparecer, vuelve a crearse, es un baile continuo, pero sobre esta Dirección General de Estudios yo diría dos notas muy características. La primera, que como se va a dar durante mucho tiempo, tiene bastante elementos de administración honorífica. Por ejemplo, cada vez que se crea esta Dirección General de Estudios, se dice que su presidente, no el director, no cobrará emolumentos y que se le permite además que sea compatible con otras actividades. Es una administración, a pesar de que se llama Dirección General, nada que ver con una Dirección General de nuestros días, nada que ver. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, que por lo que yo estoy rastreando en la Gaceta, no he hecho trabajo de archivos, pero sí en la Gaceta, es que la Dirección General de Estudios prácticamente no se encarga de nada relacionado con el patrimonio, absolutamente nada. Pero claro, esa Dirección General de Estudios sí tiene conexión con los ministerios que se encargan de las bellas artes. Y ahí lo más bonito, lo más interesante es ya una vez que muere Fernando VII y se empieza a dar los primeros pasos para restablecer el régimen liberal, lo más bonito del asunto es
que, como saben ustedes, precisamente a la muerte de Fernando VII se dicta el famoso decreto de 30 de noviembre de 1833 por el que se establece la división provincial española y se crea además la figura del subdelegado de Fomento, el que luego será jefe político, luego gobernador civil, etcétera. Bien, el mismo día en que se aprueba el decreto de división provincial, se aprueba también, y luego se publicará en varias veces, durante varios días en la Gaceta, se aprueba una instrucción para los subdelegados de Fomento. Es una instrucción muy detallada donde se le da instrucciones absolutamente de todas las materias en las que un subdelegado de Fomento podía entrar. Y una de ellas es las instrucciones sobre bibliotecas y museos. Son unos párrafos muy cortitos, pero ya nos indica varias cosas. Primero, que es el Ministerio, el Ministerio de lo Interior, que era como se llamaba entonces, el Ministerio y luego el Ministerio de Gobernación de la Península, como se llama, el que se va a encargar de estas materias en los años 30. Primer indicio. Segundo indicio, que queda claro que museos y bibliotecas están dependiendo de ese ministerio, y además con una reflexión muy bonita. Dice, bueno, cuando no había un ministerio que se encargaba de estas materias, pues era lógico que se crearan museos o bibliotecas que dependieran de muchos ministerios. Dice, pero ahora que existe el Ministerio de Gobernación de la Península, se tiene que encargar de los museos y bibliotecas. Luego da instrucciones encantadoras, por ejemplo, dice, los subdelegados de Fomento se tienen que preocupar si les llega noticia de que ha muerto un abogado culto o un clérigo ilustrado, deben intentar comprar su biblioteca, porque las provincias necesitan buenas bibliotecas y seguro que por muy poco dinero lo pueden comprar. Son instrucciones muy concretas las que se dan a los subdelegados de Fomento, pero que indican que en ese momento lo que entenderíamos por Bellas Artes está centrado en el Ministerio de Gobernación de la Península. Luego, entonces no les voy a hablar, cuando se publique en estas jornadas podrán leerlo despacio, ese baile continuo de creación y supresión de la Dirección General, pero claro, hay que dar el dato siguiente. A partir del año 36 tiene lugar, como ha hablado Jesús Prieto, tiene lugar la desamortización. La desamortización es un auténtico cataclismo en materia de patrimonio histórico y da lugar, en primer lugar, a la creación de unas efímeras comisiones innominadas, no sé, que tratan un poco de hacer frente al cataclismo de la pérdida de bienes muebles e inmuebles que está ocasionando la restauración, y ese es el antecedente de la creación, que también lo ha dicho Jesús, la creación de las comisiones provinciales de monumentos. Hay que decir antes que durante mucho tiempo la gestión del patrimonio histórico, por lo menos hasta el año 44, hasta la creación de las comisiones provinciales, está en una especie de terreno de nadie, absolutamente. Es verdad que se crea el Consejo de Instrucción Pública, pero el Consejo de Instrucción Pública tampoco, por lo que yo he podido ver en la Gaceta, se dirige para nada a los temas del patrimonio, pero bueno, en cualquier caso es verdad que en el año 43, y eso va a prefigurar los cambios posteriores, un decreto de reorganización del Ministerio de Gobernación de la Península ya reconoce que en ese ministerio hay unas atribuciones relacionadas con el gobierno y unas atribuciones relacionadas con el fomento, y a partir de ese hilo conductor veremos cuáles son las consecuencias durante el siglo XIX. Llegamos al año 44 y aparte de que hay una primera Real Orden del 2 de abril del 44, también dirigida a lo que ahora ya no son subdelegados de Fomento, se llaman los jefes políticos, donde ya se les da instrucciones para que informen sobre la situación de los monumentos, objetos artísticos, etcétera, que hay en su provincia y que han sufrido las consecuencias de la desamortización. Eso tiene lugar en abril, pero el 13 de junio hay el cambio histórico que va a sufrir la Administración Cultural Española del 19, que es la creación por una orden circular,
a veces se habla de decreto, no, fue una orden circular del Ministerio de Gobernación de la Península, es la creación de las comisiones provinciales de monumentos y la creación también de una que será más efímera, una comisión central. Ahora bien, en este punto de creación de las comisiones provinciales de monumentos detectamos dos elementos, uno muy positivo, otro bastante negativo. El positivo, evidentemente, es ya que tenemos que en España, en el año 44, hay un órgano y hay unos órganos periféricos encargados de la gestión de los monumentos, de las obras artísticas. Ese es el elemento positivo. ¿Cuáles son los dos elementos negativos? Y además, eso, con una situación absolutamente capilar, una comisión en cada provincia. Bien, ese es el elemento muy positivo. ¿Cuáles son los dos elementos negativos de este momento? Pues yo diría, por un lado, es verdad que se crea una comisión provincial, una comisión central, pero esta orden circular se preocupa de decir que no habrá una relación de jerarquía entre la comisión central y las comisiones provinciales, con lo cual te quedas sorprendido. Y dices, entonces, bueno, pues es que lo dice así. Pero hay otro elemento que quizás, digamos, fue el peor de todos. Las comisiones provinciales eran una administración honorífica. Eran 5 personas, estaban presididas por el jefe político, pero estaba formado no por profesionales, que no lo sabía, estaba formado por las personas ilustradas de cada provincia, por el abogado ilustrado, por el clérigo que sabía de historia y de arte. Claro, todos los administrativistas siempre han destacado que si un problema ha tenido la administración española es que durante mucho tiempo ha sido una administración honorífica. No era una administración permanente, era una administración honorífica presidida, es verdad, por el jefe político o gobernador civil, pero el jefe político o gobernador civil tenía además otras muchas atribuciones. Entonces, ese es un elemento que se arrastra. Tan se arrastra que al cabo de mucho tiempo, una de las figuras más prominentes en esta primera mitad del siglo XIX, que fue Antonio Gil de Zárate, que fue director de Instrucción Pública, que fue subsecretario también de Fomento, cuando en 1855 publica su gran obra de la Instrucción Pública en España, hace unas consideraciones que me van a permitir que les lea porque nos indica muy bien qué eran o para qué servían las comisiones monumentos. Gil de Zárate dice literalmente: las comisiones han cedido algo de su primera actividad. Restábales restaurar y conservar los edificios medio arruinados para impedir que desaparecieran, pero esto no se puede hacer sin grandes fondos que jamás se han concedido. Entonces, esta frase tan corta de Gil de Zárate es muy representativa. Es decir, es verdad que hay una organización periférica que está en toda España, pero uno, no es una administración profesional, 2, es una administración que tiene muy pocos fondos. Y, lógicamente, eso redundó en las consecuencias que tuvo para gestionar esa gran cantidad de bienes culturales que, sobre todo, habían aflorado después de la restauración. El paso siguiente es la Ley de Instrucción Pública del año 57, la llamada Ley Moyano, que tiene varios elementos interesantes. Por un lado, dice que las academias, las bibliotecas, los archivos y los museos se consideran dependientes del ramo de instrucción pública. Claro, la Ley de Instrucción Pública se ocupa de los archivos, bibliotecas, museos y academias. Es un paso muy claro para indicar en qué dirección se va. Importante también es que al lado de esta afirmación tan rotunda siguen apareciendo elementos que ya dan una imagen como más confusa de cómo se podía hacer la gestión, porque a continuación de decirnos eso, que las academias, archivos, bibliotecas y museos forman parte del ramo de la instrucción pública, se nos dice que se pone bajo el cuidado
de la Real Academia de San Fernando, la conservación de los monumentos artísticos y la inspección superior del Museo Nacional, que lógicamente no es el Museo del Prado, era el Museo de la Trinidad, y de los que se creen en provincias. Y entonces aquí encontramos elementos muy interesantes, una referencia a la creación de los museos, pero claro, la Academia, y todo eso completado con otro elemento también peculiar, que es que la ley Moyano suprimió la Comisión Central de Monumentos y, de hecho, las funciones que tenía la vieja Comisión Central pasan a la Academia. Entonces, es una situación, desde el punto de vista administrativo, relativamente confusa, porque hay la Academia, que no depende del Ministerio. A todo esto, no tengo tiempo de contarlo despacio, pero a todo esto, el Ministerio de Gobernación de la península se transformó en Ministerio de Comercio, Obras Públicas e Instrucción Pública, y ahí es donde siguió la dirección de Instrucción Pública. Efímeramente pasó esa dirección por el Ministerio de Gracia y Justicia para volver ya cuando se crea el Ministerio, en el momento que se crea el Ministerio de Fomento, la Instrucción Pública pasa a Gracia y Justicia, pero eso fue efímero y al final volvió al Ministerio de Fomento. Es decir, que entonces hay un Ministerio de Fomento, pero al mismo tiempo unas comisiones provinciales presididas por un gobernador civil que depende de Gobernación, al mismo tiempo una Real Academia de la Historia, de Bellas Artes, que va por otro lado. Es una situación relativamente confusa. Y esa situación confusa se mantiene prácticamente durante todo el siglo XX, durante el siglo XIX. Supongo que ya me queda poco tiempo, entonces voy a tocar dos puntos ya del siglo XX. Sobre la creación del Ministerio, de la dirección, primero del Ministerio y luego la Dirección General, que saben ustedes que hay un decalaje de 15 años de diferencia, no voy a entrar mucho. Hay un artículo en Patrimonio Cultural y Derecho de Paz Cabello, que es la única monografía que yo conozco sobre la creación del Ministerio, y a él se lo remito, pero por lo menos sí les daré a ustedes unas pinceladas. Las pinceladas son: uno, cuando en 1886 se intentó crear el Ministerio de Instrucción Pública, no se logró, y en 1900, aprovechando la ocasión de que se habían perdido las colonias y por consiguiente no tenía sentido que existiera un Ministerio de Ultramar, se pudo que desapareciera el Ministerio de Ultramar y apareciera el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero era un ministerio absolutamente de juguete, tan de juguete que solo tenía al ministro y al subsecretario. No había direcciones generales. Esa fue una batalla, porque además en aquel momento las direcciones generales se tenían que crear a través de la ley de presupuestos, con lo cual era una batalla política permanente. Y pasaron muchos años y lo único que se pudo crear fue, primero en 1808, una inspección de Bellas Artes, que realmente era el antecedente de la Dirección General, y posteriormente, a partir de 1910, se fueron creando otra serie de inspecciones. Bien. En esa situación, tal como lo ha estudiado Paz Cabello, pues se ve claramente que en este caso, era una decisión más de los liberales, y en concreto de Romanones, que de los conservadores. Igual que en todos los hitos que les he ido señalando a ustedes en el siglo XIX, corresponde más a los moderados y a los conservadores que a los liberales, la creación de la Dirección General y antes del Ministerio es más bien una iniciativa de los liberales que de los conservadores. Bien, entonces, en esa situación, el Ministerio, sobre todo gracias a esas inspecciones de monumentos y de bellas artes, pudo funcionar hasta que, cuando lo tenía todo preparado Romanones para la creación de la Dirección General, hay una crisis de gobierno entre los conservadores, pero el tema estaba ya tan encarrilado que se crea la Dirección General a través de la Ley de Presupuestos para 1915, y luego fue desarrollado por la orden ministerial que ha citado Jesús Prieto. Por ir muy rápidamente, yo les diría que sobre este punto, lo que hay que destacar es dos cosas. En primer lugar,
Si alguien tiene curiosidad puede leer, es decir, bueno, cuando se crea la Dirección General y se nombra director general de Bellas Artes a Pollo. Pollo, con GG, era un diputado, también conservador canario, conservador, funcionario del cuerpo facultativo, era archivero y bibliotecario, y Pollo, 3 años después, ingresa en la Real Academia de Bellas Artes, y yo les recomiendo que lean el discurso de ingreso porque es delicioso. Es que no se ha enterado de nada, es que fue director general y no se enteró para qué servía. Es una especie de lloro continuo, de que no tenía medios, de que no sabía qué hacer, claro, pero eso se explica por eso, porque claro, porque eran en aquel momento eran más los liberales que los conservadores los que habían preparado la creación de la Dirección General, y llega un señor como Pollo, que por otra parte tenía una gran sensibilidad artística, tenía una gran colección artística que luego donó, pero el resultado fue que Pollo no se enteró. Luego los posteriores directores generales ya fueron haciéndose a la idea, pero Pollo realmente no se enteró para nada. Al mismo tiempo, y de esa manera se crea esa Dirección General, y a partir de ahí empieza a dar sus pasos. Pero, como les decía al principio, el problema de esta Dirección General es que siempre ha estado en tensiones. Veremos también las tensiones en las que está durante la Segunda República, pero ¿cuál es el problema de la Dirección General cuando empieza a andar? Pues por un lado, claro, la Dirección General de Bellas Artes se crea a partir de la Inspección General de Bellas Artes, simplemente se cambia la denominación, pero siguió coexistiendo la Inspección General de Monumentos. Y la Inspección General de Monumentos es un órgano administrativo muy potente, entre otras cosas porque es el que está aplicando la Ley de Excavaciones de 1911, con lo cual ahí hay un punto complicado, porque en principio en la Inspección General de Monumentos está escrita la Dirección General, pero no deja de haber sus tensiones. Lo mismo ocurre con la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas, creada en la Ley del 11, que tiene su vida propia. Y ya unos años después, en la dictadura, precisamente cuando se dicta el Decreto Ley Callejo, el Decreto Ley de 1926, se crea la Junta de Patronato para la protección, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional. Junta de Patronato que vuelve a ser una administración honorífica. Ahora veremos qué consecuencias tuvo durante la Segunda República, que es todavía más peculiar. Pero en cualquier caso es un órgano muy potente. En un momento determinado estuvo presidido por el Duque de Alba, que evidentemente le hacía la sombra a la Dirección General. Y lo mismo, pero claro, se crea la Dirección General, pero no desaparecen las comisiones provinciales de monumentos. No solo no desaparecen, si las comisiones provinciales de monumentos fueron evolucionando durante el siglo XIX a través de varias reformas de su reglamento, que no he tenido tiempo de hablar, pero en el año 18, 3 años después de crearse la Dirección General, las comisiones provinciales de monumentos vuelven a reformarse y, a mi juicio, se les da relativas atribuciones, con lo cual es una Dirección General que está rodeada por arriba, por abajo, a través de una serie de órganos que evidentemente dificultan su función. Eso por un lado. Y ya veo que están preparándose ya los minutos que me quedan. Voy a tratar muy rápidamente también el tema de la República. Sobre la República, lo ha dicho Jesús Prieto, está la gran exposición dedicada a Orueta, que además, como siempre ocurre, no solo la exposición, sino sobre todo el muy interesante catálogo que se ha producido, con lo cual ahí tiene ustedes bibliografía. Y hay un viejo artículo mío que lo he publicado varias veces también sobre la política de patrimonio histórico durante la República. Entonces, en los pocos minutos que me quedan, querría destacar varias cosas. Primero, cuando se proclama la República, la Dirección General se puede decir que se consolida o se fortalece, porque hay una serie de decretos, el primero nada menos que del 27 de mayo del año 31, donde apenas hacía mes y medio que se había proclamado la República, luego otros 2 decretos de julio, y estos primeros decretos lo que hacen es fortalecer a la Dirección General. Evidentemente, la figura del director general Orueta, pues evidentemente ayudaba a tener una Dirección General fuerte. Ahora bien, eso es en el 31. Se aprueba la ley del 33 y la ley del 33 tiene un
paradójico artículo, el artículo 5, donde se reafirma las funciones de la Dirección General. Si ustedes cogen leyes de esa época o leyes actuales, no verán que se dedique, aunque es de manera escueta, pero con tanto contenido, con tanta fuerza, a describir las funciones de una Dirección General. Bueno, pues el artículo 5 lo hace y se destaca que la Dirección General está dedicada, tiene atribuciones en materia de defensa del patrimonio, conservación del patrimonio, acrecentación del patrimonio histórico nacional. Y desde ese punto de vista, bueno, se podría decir que la Dirección General sale reforzada. Ahora bien, y además no solo sale reforzada por esa definición muy intensa de lo que es la Dirección General, sino porque en el artículo siguiente, en el artículo 6, se nos habla de una serie de órganos consultivos de la Dirección General, no del Ministerio, de la propia Dirección General. Entonces, lees el artículo 5 y el artículo 6 y dices, anda, es una Dirección General muy potente. Bueno, resulta que al mismo tiempo en la ley se crea la Junta Superior del Tesoro Artístico Nacional. Y ahí, y que lo he explicado creo que con mucho detenimiento en el artículo este que les citaba, ahí la primera impresión que se tiene es de sorpresa y de no entender nada. Por lo menos en sede normativa. Si yo hubiera trabajado en los archivos de la Dirección General, a lo mejor habría sacado otra conclusión. Pero claro, resulta que la Junta Superior del Tesoro Artístico es otro órgano honorífico. Primera cuestión. Pero con unas enormes atribuciones, tan así que, fíjense ustedes, muy pocos días antes de que se iniciara la Guerra Civil, se publica una ley que contenía una serie de previsiones para hacer frente, para poder mantener determinados monumentos históricos que estaban en una situación de peligro, de degradación. ¿Y qué dice esa ley? Que a propuesta de la Junta Superior del Tesoro Artístico se aprueba la ley. Entonces, ¿cuál es la sensación que yo tengo? Y es una sensación personal, pero que luego la tengo que matizar, y ya con esto acabo. ¿Cuál es la sensación que yo tengo? La primera sensación es que la Dirección General, en la práctica, de facto, era una especie de brazo armado de la Junta Superior. Es decir, que la Junta Superior establecía las políticas públicas en materia de patrimonio y las ejecutaba la Dirección General. Esa es la primera impresión. Pero subrayo primera, porque luego hay una segunda que llama más la atención. Cuando a partir del año 33 entran los gobiernos conservadores, desde el 33 al 36 ya se forman los conservadores, y cesa Orueta como director general, pasa a ser el presidente de la Junta Superior. Y en la Junta Superior estuvo hasta que se celebran las elecciones del Frente Popular, hasta que se restablece la Dirección General, porque a todo esto, a finales del año 35, al amparo de una situación económica que se consideraba complicada, el decreto de 28 de septiembre de 1935 suprimió la Dirección General. Y estuvo suprimida hasta que se celebran las elecciones del Frente Popular, gana otra vez la izquierda y restablece la Dirección General. A mi juicio, ese decreto para mí además era ilegal, porque la existencia de la Dirección General estaba en una ley. Pero bueno, más allá de eso, en cualquier caso, por cerrar el tema, tenemos una primera impresión de un órgano, la Dirección General, al servicio de una Junta, pero resulta que cuando el director general tiene que dejar la dirección por razones políticas, se va a presidir esa Junta. Y la preside hasta que otra vez vuelve a la Dirección General. Es una situación evidentemente complicada, que la conclusión a la que llego es, uno, la tremenda persistencia de la administración honorífica que todavía hasta la Guerra Civil hubo en España. Y esa administración honorífica, evidentemente, no era eficiente porque estaba formada, en las decisiones las tomaban personas que no eran funcionarios profesionales. Primera conclusión. Segunda conclusión, que dentro de esa administración honorífica la Junta se creó como gran instrumento para el diseño de las políticas públicas, pero claro, la conclusión, y con esto ya acabo, es que fue una dirección general
que siempre tuvo que coexistir. Bueno, todo esto, y es un tema muy divertido para contar, la historia de Valle Inclán como inspector de monumentos, no como inspector del patrimonio, que acaba peleándose con Orueta, lógicamente. Eso es una historia muy bonita, pero eso es para otra conferencia, de cómo se decide que hay que mantener a Valle Inclán, y a Azañez se le ocurre quererle un cargo. El resultado fue que Valle Inclán se pelea, etcétera, etcétera, con el director general. Bien, en todo caso, la conclusión es que ha sido una dirección general muy necesaria, y ha sido una dirección general que, sin embargo, ha tenido que estar rodeada por arriba, por abajo, por los lados, por una serie de órganos de diversa naturaleza que probablemente le han impedido desarrollar políticas hasta lo que se podría exigir una dirección general. Pero bueno, todo eso, digamos, llega hasta la Guerra Civil, y al acabar la Guerra Civil ya la dirección general, bueno, ya cambia por completo, y ahí sí se puede decir que prácticamente no tiene órganos que compiten con ella, aunque es verdad que se divide. Pero en cualquier caso, la característica es que la Dirección General ha sido un órgano en una situación administrativa complicada, y que, sin embargo, ha podido hacer una labor política en los años 10, en los años 20, en los años 30, enormemente interesante. Y bueno, entonces está bien que un órgano que ha trabajado de esta manera pueda celebrar su centenario. Y nada más, muchas gracias.